Buenas tardes, querida comunidad en crecimiento. Jonathan Freire aquí con un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre por qué la soledad es lo mejor que te podría pasar, o que nos podría pasar. A través de todos estos años y todo este tiempo que ya les conté que fui una persona que no aprovechó el tiempo, que de hecho lo vine a empezar a aprovechar desde hace más o menos 2 años, un año más o menos que caí en cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo pues estando en la vida de la vagancia, de no hacer nada, de no tener un proyecto de vida establecido y todo este tema. La cuestión es que realmente caí en cuenta sobre el por qué lo mejor que me pudo haber pasado hasta hoy fue vivir solo y sentir esa soledad. Porque como les dije anteriormente en anteriores podcasts, yo ya llevaba viviendo solo un tiempo, pero entonces no había llegado a apreciar esa soledad porque pues como les decía, estaba en constante contacto con amigos y con la gente del trabajo y todo este tema. Pero entonces al día de hoy que realmente estoy viviendo solo y que no tengo compañía como una persona o mi familia todo el tiempo conmigo, llegué a hacerme mucha lectura personal, mucha introspección y llegar a ciertos puntos que muchas veces uno no se da ni cuenta por el simple hecho de andar ocupado y andar en miles de cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero contarles el por qué me fui a vivir solo en un principio, hace un año más o menos. Porque llegué a un punto en el que toqué fondo, tal vez en mi vida personal, en la cual sentía que no tenía ningún propósito, o sea, que estaba como viviendo el día a día solo porque sí, porque estaba con vida, porque tenía que comer, porque tenía que dormir y ya. Y era una emoción horrible, porque recuerdo que no hacía absolutamente nada. Como les decía, yo tengo un negocio, más o menos le metía tiempo a eso, pero me la pasaba era durmiendo o haciendo prácticamente nada. Entonces llegó un punto en mi vida en el que dije que eso no podía seguir así, o sea, que el ser humano tiene un potencial prácticamente ilimitado de hacer con su vida lo que quiera, de lograr grandes proyectos, de lograr grandes proezas. Entonces lo que decidí fue, en primer lugar, buscarme un empleo. Obviamente no fue como un plan súper estratégico y súper estructurado, sino que simplemente las cosas se fueron dando porque por ese entonces tenía una relación con mi papá un poco compleja, porque llegamos a un punto en el que no nos aguantábamos y me di cuenta que era mejor como, en primer lugar, establecer como una distancia con él y luego cuando conseguí el empleo y toda la vaina me di cuenta que tenía el ingreso suficiente para poder irme a vivir solo y de una, a como a los 2 meses de estar trabajando, sí, como a los 2 meses de estar trabajando, me fui a vivir solo de una. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Nomás la primera semana estando solo en un lugar y mandando sobre mi vida fue hermoso porque literal sí, mandaba sobre mi vida, no, nadie estaba como esa expectativa de yo qué iba a hacer, si me levantaba temprano, si hacía o no hacía. Pero entonces obviamente al uno irse a vivir solo empiezan a caer más responsabilidades sobre uno porque ya no tienes el mismo tiempo disponible, tienes que invertir mejor tu tiempo libre. En este caso pues ya tenía un compromiso que era mi trabajo, tenía que madrugar, tenía que cumplir con ciertas cosas. Entonces también fue algo muy chévere porque empecé a sentir la verdadera responsabilidad, porque en el pasado ya había tenido diferentes empleos y diferentes cosas que hacer, pero no había sido tan fuerte, ¿sí? Digamos, en este caso me tomé muy en serio el irme a vivir solo y así fue como empecé este camino, ¿no? Obviamente, pues como ya les dije anteriormente, por la pandemia y diferentes situaciones, pues tuve que devolverme otra vez para acá, pero pues estoy viviendo solo nuevamente. Pero en ese entonces yo no vivía la soledad tan fuerte como ahorita, porque como les decía estaba en constante contacto con gente. Pero entonces ahorita sí empecé a sentir la soledad muy fuerte, porque estoy viviendo primero que todo en un apartamento solo. Mi familia pues no está muy lejos, pero pues estoy trabajando desde casa, así que la mayoría del tiempo pues me la paso aquí, el 95% del tiempo estoy aquí encerrado de lunes a sábado. Y el domingo es el único día en el que salgo. Y bueno, por las tardes a veces salgo también, pero no hay mucho que hacer todavía por estos días. Entonces, en un principio me empecé a victimizar demasiado. A las 2, 3 semanas de estar viviendo aquí solo en este apartamento me empecé a victimizar y empecé a como a echarme toda el agua sucia de las cosas, ¿no? Como que esto me está pasando por no haber pensado antes mejor, por no haber tomado mejores decisiones, por estar pensando en diferentes cosas que no eran importantes y que ahora estoy solo por eso. Pero entonces empecé a tener como un comportamiento muy similar al que tuve antes de vivir solo, cuando vivía en la casa de mi papá, que era como vivir un día.
Yo vivo un día a la vez, por esta época estoy pensándolo así de esa forma y lo estoy viendo así de esa forma, pero entonces hace un tiempito lo estaba viendo de una forma muy víctima, como que cada día que pasaba era un martirio estar aquí solo, solo trabajar y dormir y comer y hacer ejercicio, que ahorita le estoy dando duro al ejercicio, pero entonces cuando tienes ciertas actividades sin ningún foco, no surge ningún resultado a partir de eso. Entonces me empecé a dar cuenta que sí, vivir un día a la vez está bien, pero entonces con un foco, como empezar más bien a dejar de ver lo feo que estaba sucediendo, que es el tema de la soledad, de no tener nada que hacer pues afuera porque no se puede, y tener como un foco más a largo plazo. Entonces me empecé a dar cuenta que al hacerme esa lectura personal y darme cuenta de lo que estaba viviendo y de lo que estoy viviendo actualmente, es únicamente un aprendizaje y es una prueba que la vida me puso y que sé que mucha gente está pasando por cosas similares, porque hay mucha gente que puede que esté viviendo con su familia, pero pues se sienten solos de alguna u otra forma, porque de pronto el contacto que tienen con ellos no es tan íntimo, tan personal, por diferentes circunstancias. Entonces me di cuenta que si seguía como esos lineamientos de tal forma en las que yo pudiera ver un objetivo más a largo plazo, como les digo, el tema del ejercicio, de pronto comer mejor, madrugar, porque yo me levanto, sí, normalmente me levanto faltando como 5 minutos antes de conectarme, pero entonces hace unos días empecé como a levantarme media horita antes, 40 minutos antes, a hacer ejercicio o leer un poco, ver cómo está el tema de mi negocio en el tema del marketing, que es lo único que le puedo como apuntar ahorita. Entonces es todo ese tipo de cosas que van sumando puntos para nuestro futuro. Porque si simplemente nos dedicamos a los que estamos trabajando desde casa, simplemente nos dedicamos a trabajar, dormir, comer, o sea, solo una rutina diaria en la cual solo estamos esperando como por la quincena, en ese caso, lo que me venía pasando a mí era que no le veía como ningún fruto a eso, ningún futuro y como que ningún objetivo a largo plazo. Porque sí, obviamente recibimos una quincena, recibimos nuestro sueldo y bueno, en algunos casos la gente está ahorrando, en mi caso estoy ahorrando lo suficiente, pero que igual no está como ese propósito del por qué estoy trabajando, del por qué estoy ahorrando, del por qué, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio o el por qué estoy empezando a comer mejor. Entonces son todo ese tipo de objetivos que nos vamos trazando de a poco y que ya no nos empezamos a sentir solos, pero, o sea, seguimos estando solos, pero tenemos tantos objetivos a largo plazo, tenemos tantas metas, tantas actividades por hacer en un entorno en el cual estamos solos, que empiezan a rendir frutos. Por ejemplo, en estos momentos yo sé que el futuro me tiene preparadas cosas muy bacanas, porque estoy tomando acción en muchos aspectos de mi vida. Como les dije anteriormente en el tema del ejercicio, ver cómo se está comportando en mi negocio, invertirle en mi negocio tiempo, la lectura, comer mejor, dormir mejor, dedicarle el tiempo suficiente a mi trabajo, a lo que me está generando ingresos ahorita. Entonces es todo ese tipo de cosas que uno va aprendiendo de estar solo. Y que por eso el video, perdón, el título de este podcast viene siendo como la soledad es lo mejor que te podría pasar. Pero obviamente eso solo cuenta en ciertos casos, porque conozco muchas personas, tengo muchos amigos que tienen una relación excelente con su familia e incluso tienen más de 25 años y siguen viviendo con ellos y no tiene nada de malo. Obviamente llega un punto en la vida de cualquier persona en el cual tiene que salir de su hogar por diferentes razones, porque consiguen pareja, porque se van a estudiar a otro lugar o a trabajar a otro lugar del mundo. Entonces esos son temas diferentes. En este caso estoy tocando el tema desde mi perspectiva y como me ha tocado a mí. Y entonces al día de hoy agradezco demasiado haber tomado la decisión de haberme ido a vivir solo hace un tiempo y pues ahorita nuevamente porque ya me había acostumbrado a estar solo y a tener como mi espacio personal, mi espacio privado en el cual pues nadie me molesta, pero que igualmente uno tiene que seguir yendo hacia adelante, no dejarse opacar o caer en depresiones o en tristezas por el tema de la soledad, porque es que el tema de la soledad está muy estigmatizado. Y eso es lo que la gente normalmente vive, ¿no? Que el hecho de vivir solo o de pronto de no tener pareja es como sinónimo de fracaso. Pero lo que mucha gente no sabe es que, digamos, una persona sola, una persona solitaria, una persona soltera, pues se encarga más que todo de como de evolucionar en esos aspectos. Que por el momento de pronto no está con una persona
en cuanto a una relación emocional y sentimental, sino que está encargándose de todos los aspectos más que tiene que arreglar, ¿no? Porque, seamos honestos, el tema del amor y de estar con una persona viene por añadidura con el tiempo. Una vez tú estés completo en ciertos aspectos, puedes dedicarte 100% a encontrar esa persona ideal para ti. Entonces no es tan complejo vivir solo. Es algo más que va en cuanto a nuestras creencias. Conozco muchos amigos que me dicen que ellos no se irían a vivir solos a menos de que estén con una pareja, que no son capaces de irse a vivir a un apartamento o a cualquier lugar solos, a menos de que no estén o con un amigo o con sus novias. Entonces es algo que nos hace un tanto dependientes de nuestro entorno y no estar enfocados en nosotros mismos y en hacer esa introspección y darnos cuenta de que nosotros somos suficientes y que sí, obviamente en algún punto de nuestras vidas vamos a necesitar o vamos a tener que compartir con alguien más de todo lo que hemos construido, pero entonces eso viene por añadidura, es algo en mi experiencia personal, es algo que llega por sí solo, que muchas veces uno no tiene ni siquiera que pedirlo, sino que llega. Ese es como el mensaje general de este podcast, como darles a entender de que la soledad no es, la soledad es mala si tú dejas que se apodere de ti esa emoción de incertidumbre, esa emoción de tristeza total. Pero cuando le das la vuelta a todas esas emociones y cuando le das la vuelta a todo lo que estás construyendo, de que si tienes un objetivo, de que si tienes una meta y un propósito, no va a ser tan complicado vivir solo, porque vas a tener mil y una cosas por hacer. Como te estoy diciendo, el tema del ejercicio, el tema de comer mejor, el tema de dormir mejor, el tema de pronto tener más contacto con tu familia, porque el hecho de vivir solo no quiere decir que pues te vas a enclaustrar en un apartamento o en una casa absolutamente solo con solamente lo que tienes que hacer y perder el contacto total con el mundo exterior y con los seres que amas. No se trata de eso. Se trata más que todo de vivir esa experiencia, de vivir solo, de estar solo en un lugar y que para mí ha sido y será muy enriquecedora porque pienso seguir en este camino de vivir solo por mucho tiempo. Obviamente el futuro tiene diferentes cosas preparadas para uno. Uno no puede decir que algo va a durar para siempre porque en cualquier momento las vainas pueden cambiar. No sé, podría irme del país, podría empezar un nuevo proyecto. Muchas cosas la vida le empieza a pintar a uno. Entonces de eso se trata, de ver como esa perspectiva como a modo de tercera persona. ¿Sí? De que el mundo es enorme y de que el hecho de que esto nos haya pasado, el tema de esta enfermedad y todo, no nos detiene como seres humanos ni como comunidad, porque el ser humano es una especie que está en constante evolución y en constante, pues, como entrenamiento de lo que es la vida en general. Entonces quiero dejarles como este mensaje de que la soledad es algo que deberían experimentar en algún momento de sus vidas para darse en cuenta de quiénes somos realmente. Y gracias a toda esa enseñanza, que nos vamos dando cuenta hacia dónde vamos y en qué punto de nuestras vidas nos encontramos. Entonces estén atentos porque seguiré subiendo contenido de este tipo de material que va de acuerdo como a superarnos a nosotros mismos. No me gusta como ser tan clichésudo con este tema porque entiendo y he visto y he consumido demasiado tema, demasiado de este mundo, ¿no? Lo que es la superación personal y el tema de salir adelante por sí solos. Pero no me gusta ser tan clichésudo y tocar como los mismos temas que siempre tocan, que es como un tema muy espiritual, un tema muy ligado a la fantasía. Me gusta ser como muy realista en cuanto a esto porque he logrado resultados muy sustanciosos en mi vida en diferentes aspectos con el simple hecho de ser lógico y de tomar acción. Entonces ese es el mensaje que les quiero dejar hoy. Sigan escuchando esto para la gente que lo esté escuchando. Quiero crecer mucho en esto, quiero llegar a muchas personas, quiero ayudar a muchas personas con mis experiencias de vida. Y nada, seguimos en contacto, gente. Un abrazo y hasta pronto.